buenas tardes a todos. Ahora sí, oficialmente. Tenemos un público de todos lugares de Latinoamérica, así que esto es más emocionante aún. Esta es otro Agile Talks de los que venimos teniendo desde hace ya un año y medio, cuando empezó la pandemia. Esta vez tenemos el gusto de tener a David Canteros con nosotros. David es amigo, es coach, es facilitador, entrenador especializado en agilidad, tiene más de 15 años de experiencia internacional, hace coaching, facilitación y ha entrenado más de 3.000 personas en 10 países, desde startups hasta grandes organizaciones. David también es profesor invitado de universidades de Argentina y otros lugares del mundo, y David es fundador de Enterprise Agility Institute. Y bueno, David en esta charla nos viene a contar qué es esto de la agilidad empresarial, de la que se habla tanto y de la que tanto queremos saber. Así que, sin más preámbulo, ahí los dejo a todos con David. Bueno, gracias Germán. Bueno, un placer estar acá. No sé si es tarde, noche, ya no sé cómo están los horarios, pero esta tarde-noche, compartiendo con ustedes un poco lo que vamos a ver que tiene que ver con los fundamentos de la agilidad empresarial, ¿sí? A ver, la intención de esta charla es que podamos conectarnos con la esencia de lo que hoy se llama o lo que hoy conocemos como agilidad empresarial. Vamos a meternos de lleno en sus raíces, en sus fundamentos, de dónde nace este concepto, y a partir de ahí tener un lenguaje común que nos permita conversar incluso sobre casos, ¿sí? O también llevarlo, ¿por qué no?, a sus organizaciones y poder entender cómo podemos aplicar la agilidad empresarial en nuestras organizaciones. Mientras estemos conectados, mientras estemos escuchando, los invito a que si ustedes escuchan algo que les hace mucho sentido y que realmente es algo muy interesante para ustedes, compártanlo por el chat, ¿sí? Aquella frase, aquella reflexión, aquella pregunta que emerja durante la charla, la escribimos directamente en el chat y después la podemos utilizar para compartir, ¿por qué no?, y para llevarnos como nuestro momento de reflexión. Voy a compartir pantalla. ¿Me habilitarías, Germán, para compartir pantalla? Ahí, todavía no puedo. Ahí está. Perfecto. Bueno, comparto pantalla. Y vamos a ir empezando. Entonces, mientras vamos compartiendo, si escucho algo de interés reflexivo o algo que me gustaría compartir con el resto, simplemente lo escribo en el chat. Vamos a hacer unos 40 minutos de contenido y después nos va a quedar bastante tiempo, unos 15-20 minutos para conversar sobre lo que ustedes consideran que necesitan profundizar, ¿sí? Bueno, no me voy a volver a presentar. Este material que tengo acá, después se los voy a compartir antes de irnos para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Así que bueno, vamos directamente con el contenido, que es un poco lo que nos invita a la charla de hoy. Cuando hablamos de agilidad empresarial, cuando nos referimos al tema de agilidad empresarial, tenemos que conectarnos con una evolución natural que se está dando en el mundo organizacional, ¿sí? Y hablamos que la agilidad empresarial es una evolución en la forma de hacer negocios, por ende en la forma de definir nuestros productos y servicios, en la forma de cómo nosotros definimos nuestros métodos y procesos, en la forma de definir nuestras estructuras organizacionales y en la forma de entender el liderazgo y el talento de nuestras organizaciones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos ejes o esos pilares que nos invitan a definir lo que hoy llamamos agilidad empresarial: negocios, productos y servicios, métodos, procesos, estructuras, liderazgo y talento. Tengamos en cuenta que esos pilares son los que definen este contexto de lo que llamamos agilidad empresarial. No es solamente un tema metodológico. La agilidad empresarial es una evolución de todo este ecosistema que nosotros venimos conversando. ¿Cómo es que se da esta evolución? ¿Cómo es que se da esta
necesidad de poder evolucionar los pilares tiene que ver con un contexto histórico. Y esta es la parte donde me gustaría que profundicemos y intentemos tener una mirada compartida, ¿sí? Lejos de lo que hoy se habla de agilidad, sacando de la palabra empresarial, lejos de lo que hoy conocemos como agilidad, está esta definición que les voy a compartir, porque tiene que ver justamente con lo que conocemos como una evolución, lo que dijimos, natural que viven las organizaciones. Entonces vamos a empezar con esta definición, ¿sí? Con la mirada de esta evolución que llamamos de los mercados. Vayamos conectando con lo que nos pasa en el día a día y vamos a intentar llevarnos este contenido e intentar un poco mapearlo con lo que nos pasa en nuestro día a día. Si nosotros nos ponemos los anteojos de una organización tradicional, si nos ponemos los lentes de una organización tradicional, usualmente los ejecutivos se juntan una vez por año y el eje, su eje de definición estratégica está basado en cómo se mueve la competencia, ¿sí? La competencia para las organizaciones tradicionales es un factor clave. En base a cómo se mueve la competencia, es en base a cómo yo defino mis pilares estratégicos, mis iniciativas estratégicas. El nacimiento de las diferentes iniciativas en nuestras organizaciones está basada en cómo se mueve el eje de la competencia. Es natural que en muchas organizaciones hagamos hasta incluso estudio de mercado, de cómo la competencia se está moviendo y en qué nivel y en qué posición está mi competencia. Y es natural también que bajo este concepto de intentar de alguna manera conectar mis iniciativas estratégicas en base a la competencia, yo necesito ser más rápido. Entregar lo que hago más rápido se asocia con un concepto que nosotros lo vemos, es muy probable que lo estén escuchando mucho en sus organizaciones, que tiene que ver con mejorar nuestro time to market. Nuestro time to market tiene que ver con la velocidad con la que nosotros entregamos nuestros productos y servicios al mercado. Porque si nosotros no somos rápidos, y fíjense la palabra rapidez, seguimos bajo el paradigma tradicional, lejos está la agilidad de hablar de rapidez desde esta mirada tradicional, después vamos a conectar cómo nos mira la agilidad desde el ámbito empresarial, pero siguiendo con esta metáfora de que estamos mirando la competencia y por ende mis iniciativas están buscando justamente desafiar eso que la competencia está generando a través de ser más rápido que ellos, esta forma de ver el mundo de los negocios que alimenta esto se le suele llamar océano rojo. Este concepto de océano rojo lo que nos está diciendo es que nosotros estamos involucrados en un mar de sangre. Justamente el color nos indica esto. ¿Por qué un mar de sangre? Justamente porque yo estoy compitiendo bajo el mismo entorno en el cual otro está también involucrado y la única forma de salir de ese nivel de competitividad o de ese nivel de agresividad dentro de este mundo de la competencia es ser más rápido. Necesito salir de ese esquema y para salir de ese esquema lo que se entiende es que siendo más rápido es la única alternativa que tengo y puertas hacia adentro de nuestra organización, ese ser más rápido me invita a que empiece a controlar cada una de las partes de mi proceso, ¿sí? La palabra control suele ser un eje muy importante en estas organizaciones tradicionales. ¿Por qué? Porque si no controlo lo que hago, posiblemente ponga en riesgo el time to market. Y no solamente el time to market, sino también la calidad. Fíjense cómo empiezan a aparecer dos variables que solemos escuchar mucho en nuestras organizaciones. Time to market, calidad. Hacer las cosas más rápido y hacerlas bien desde el principio, ¿sí? Esta metáfora, esta historia que nos cuentan las organizaciones tradicionales, también nos lleva a que nuestras estructuras organizacionales también estén basadas en un nivel de control. Y fíjense que las estructuras organizacionales de este paradigma tradicional ponen mucho foco en la especialización. Las estructuras tradicionales, desde la mirada justamente del control, son estructuras que están enfocadas en la especialización. Son estructuras que están poniendo foco casi en la tarea,
en aquello que yo necesito controlar para poder ser eficiente. La palabra eficiencia es la palabra que lidera las organizaciones tradicionales. Lejos estamos desde la mirada de la agilidad. La eficiencia no es un factor de alguna manera que buscamos potenciar desde la mirada de la agilidad. Si bien desde la mirada de la agilidad tradicional, que todavía se sigue escuchando en muchos lugares, se sigue fomentando la eficiencia, la agilidad empresarial la va a desafiar muy fuertemente, ¿sí? ¿Por qué la vamos a desafiar muy fuertemente? Y vamos a entrar un poquito en este contexto histórico de la eficiencia, dónde nace este concepto de la eficiencia, para después ver cómo es que evolucionamos hacia la agilidad empresarial, que es otra mirada. Por ahora lo que tenemos es que las organizaciones tradicionales nos invita a pensar desde una mirada de la competencia, de cómo se mueve la competencia, en base a cómo se mueve la competencia se definen iniciativas estratégicas, las tengo que hacer más rápido que mi competencia para salir de este mar de sangre en el cual yo estoy involucrado, de la mirada de los negocios. Para eso necesito activar sistemas de control o procesos controlados que me permitan poner mucho foco en la calidad y en la velocidad, y por eso mis estructuras organizacionales tienen que estar basadas en especialización. Ese foco es lo que solemos llamar eficiencia. Las tres variables que se suelen trabajar en las organizaciones tradicionales son time to market, costo, calidad, como variables que definen nuestro movimiento estratégicos. Lejos estamos de tomar esas únicas variables desde la mirada de la agilidad. ¿Dónde nace esto que estamos charlando? ¿Desde dónde viene? Vamos a intentar irnos un poquitito en la historia para conectar esta mirada que estamos conversando, ¿sí? Para eso, lo que vamos a hacer es cómo esta evolución de las organizaciones tradicionales hacia las organizaciones ágiles se fueron conectando con las diferentes revoluciones industriales. Vamos a poner acá, tenemos la primera revolución industrial, acá vamos a poner la segunda revolución industrial, acá vamos a poner la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial, ¿sí? ¿Por qué lo conectamos con esto? Porque tiene que ver justamente con este concepto que hablábamos de evolución, estos pilares que yo les comenté al principio. Recuerden que hablábamos que hay una evolución natural en el mundo de los negocios, en el mundo de los productos y servicios, en el mundo de definir métodos y procesos, estructuras organizacionales y entender el liderazgo y talento. Entonces, ¿cómo es que nace esta evolución? ¿Y por qué las organizaciones que hoy en día, nosotros trabajando, se quedaron como frenadas en el tiempo? ¿Por qué nuestras organizaciones tienen estructuras de hace más de 150 años, procesos de hace más de 150 años, incluso mucho más que eso? ¿De dónde nace el concepto de eficiencia? Y vamos a conectarnos con estas revoluciones. Si nosotros tomamos la primera revolución industrial, ¿sí?, y lo asociamos con el concepto de mercado que en ese momento existía, lo que podemos decir que en esa instancia, en ese momento, la presión de los mercados, cuando hablamos de la presión de los mercados, nos estamos refiriendo a la capacidad que tenían los consumidores de poder elegir qué producto y servicio podían consumir. En esa época no había mucha capacidad de elección, había lo que había. Entonces, la presión de los mercados en un contexto de primera revolución industrial era muy baja. ¿Sí? Era muy baja, no tenía mucha posibilidad de acción. Es más, se habla desde el ámbito así de la economía que no había un concepto todavía de mercado, sino había un concepto más de transacción. Estaba como naciendo el tema de lo que podemos definir mercado. Desde esta mirada de la presión de los mercados, que decimos que es baja, los productos y servicios que se ofrecían, que eran los únicos en los cuales un consumidor podía justamente tomar posesión, empieza a invitar a la organización a estandarizar esos productos y servicios. Es por eso que acá nace la época de la eficiencia. La estandarización de estos productos y servicios era justamente lo que tenían que buscar este tipo de organizaciones, ¿sí? Y desde acá nosotros empezamos a conectarnos y muchas de nuestras organizaciones quedaron varadas en el tiempo en este nivel. Pero sigamos un poquito más. ¿Qué es lo que nos dice esta estandarización?
Lo que nos dice esta estandarización y bajo este concepto de primera revolución industrial es que a medida que avanzó justamente estas industrias y estos productos, no solamente empezamos a estandarizarlos, sino que nos invitó a llevarlos a un nivel que se ha llamado la masificación, y ahí nos estamos conectando con la segunda revolución industrial. Esta masificación de los productos y servicios generó lo que se ha llamado, desde el ámbito también de la economía y de los negocios, el nacimiento de los mercados locales. Los mercados locales lo que ha permitido es que haya justamente la apertura de los negocios desde el ambiente de los mercados locales y que haya una posibilidad de masificar y producir en masa, justamente de la producción en línea, producción en masa nace a partir de la segunda revolución industrial, pero fíjense que ponemos mucho foco todavía en lo que tenemos. No hemos todavía ni siquiera conectado con el concepto del cliente. Ahora lo vamos a ver porque a partir de la tercera revolución industrial hay un quiebre muy grande que a partir de ahí nace todo este concepto de agilidad que buscamos en las organizaciones. Estas dos revoluciones industriales lo que nos generó es un concepto desde la mirada organizacional que puso en eje no al cliente en el centro, sino a la misma organización en el centro. Al poner a la misma organización, esto es una O, ¿sí?, de organización, la organización se ponía foco en ella misma, o sea, hacía push de sus productos y servicios. Nace el concepto desde la mirada organizacional que se llama organizational centric. ¿Qué significa esto? Que la organización define lo que el cliente quiere. Yo te pusheo productos y servicios al mercado y vos consumís lo que hay. ¿Sí? Y es por eso que se habla mucho de la eficiencia. El concepto de eficiencia nace justamente de ahí. Hago lo que hago, de la manera que hago, de manera más rápida, con poco costo y con mucha calidad y con bajo costo. Las tres variables que nosotros conversamos nacen de estas dos primeras revoluciones. Time to market, costo, calidad, como variables de decisión estratégica de nuestras organizaciones. Lejos está la agilidad empresarial de solamente considerar esas variables. Sigamos un poquito más en esta historia, porque es muy importante entender que esto tiene que ver no con un aspecto metodológico, sino con una necesidad natural de evolución de las organizaciones. A partir de la tercera revolución industrial, ¿sí?, a partir de la tercera revolución industrial, que empieza justamente lo que empieza a pasar en la tercera revolución industrial es que hay un quiebre. Acá hay un quiebre. Salimos de la era industrial justamente, y fíjense que nuestras organizaciones, si nosotros seguimos todavía sosteniendo la mirada de la competencia, la mirada del océano rojo, la mirada del control y la mirada de la especialización, nuestras organizaciones se quedaron paradas en la era industrial. A partir de la tercera revolución industrial nace lo que se llama la era del conocimiento, que ustedes claramente la conocen porque es la que estamos viviendo, ¿sí? Algunos llaman era digital, otros la llaman la era social, no importa mucho el nombre, el tema es que nace un quiebre muy importante, ¿sí? Podemos llamarle era del conocimiento, que es lo que más se conoce en la jerga de los negocios. Este concepto que nosotros hablamos de la era conocimiento, lo que permitió hacer es empezar a entrar a conectarnos con la customización de nuestros productos y servicios. Uno de las organizaciones que fueron muy conocidas en este ambiente, que se dice que fue la primera organización que supo navegar este salto, es Toyota en los años 70. ¿Sí? Acá nace el concepto, desde esta mirada, de lo que se conoce como mercados, y vamos a hacer un grafiquito así, se los conoce como mercados globales. ¿Por qué? Porque a partir de acá también nace el concepto justamente de la ampliación de los mercados, la globalización y todo lo que tiene que ver con la cercanía a través de justamente
los circuitos integrados, el nacimiento de las computadoras y todo lo que ya con circuitos, esas cuestiones. No vamos a hacer resumen de la historia, pero para que nosotros vayamos conectando, que acá nace el concepto justamente de customización que nos invita desde la mirada organizacional, y voy a mover esto que está acá un poquito más arriba, es a dar la bienvenida a lo que hoy conocemos nosotros y que muchas organizaciones intentan acercarse a lo que llamamos Customer Centric. Customer Centric lo que implica es que a partir de ahora el cliente es el que está en el centro y las organizaciones piensan de cómo poder satisfacer la necesidad de esos clientes. Es acá que nace el concepto de Customer Centric, a partir de la tercera revolución industrial, lo que llamamos la era de la customización. Ni hablar de lo que estamos viviendo nosotros a partir de la cuarta revolución industrial, donde la presión de los mercados pasó de ser alta a muy alta, y pasamos de mercados globales a lo que se conoce hoy en día como mercados totalmente complejos. ¿Por qué mercados complejos? Porque lo que decimos que a partir de ahora no hay un concepto de industria en la cual yo puedo apuntar como eje estratégico comparativo. Cualquiera puede ser mi industria. En la industria de salud se puede meter en la industria de retail, la industria de retail se puede meter en la industria bancaria, la industria de retail se puede meter en la industria desde otros niveles. O sea, no hay un concepto único de nicho de mercado, justamente porque hay un nivel de personalización de los productos y servicios que hace que las industrias se crucen. ¿Qué es lo que termina generando esto acá? Y lo dejo en pausa porque hay otro concepto que los vamos a conectar que supera el concepto de Customer Centric. Vamos a volver un poco con esta historia que veníamos acá. Si a partir de la tercera... Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Sí, ya se escucha. Sí, se escucha. Estaba muteado. Si a partir de la tercera revolución industrial, ¿sí?, nace el concepto de Customer Centric, y a partir de la tercera y la cuarta nace el concepto de customización y personalización, acá hay un claro ejemplo de cambio en el mundo de los negocios que algunos lo vieron y otros no tanto. Si yo sigo enfocándome en la competencia, el número uno, el que está delante, el que está en la primera fila, el número uno, ¿a quién tiene delante? Porque aquellas organizaciones que todavía seguimos mirando la competencia, el número uno, el que está delante de nosotros, la verdad que se siente muy cómodo que el resto lo siga. Porque el número uno siempre va a seguir siendo número uno, porque el que tiene delante no es a otra organización, es al cliente. Y uno dice, me está diciendo algo que es muy simple, pero a su vez no pasa en nuestras organizaciones. Porque nuestras organizaciones están pensando justamente en cómo hacer para nivelarme de la competencia, pero no para diferenciarme e innovar respecto a esa competencia. Es más, seguimos analizando competencia bajo una misma industria, cuando en realidad tenemos que analizar cross-industria, porque cualquiera puede ser nuestra competencia en un mundo complejo, como decimos que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con los mercados complejos y el nivel de personalización que estamos viviendo en esta era del conocimiento. Si no miro la competencia y empiezo a mirar a ese público de valor, se llama foco de valor, entonces una de las primeras definiciones que tenemos que tener nosotros en nuestras organizaciones es que el mundo de los negocios cambia de la mirada a la competencia a la mirada del valor. ¿Qué valor yo quiero crear a partir de esta organización en la cual soy parte? Y este concepto de valor es una definición muy importante. Si en cada una de nuestras organizaciones nosotros nos agarramos y nos juntamos con el comité ejecutivo y le hacemos una pregunta a cada uno de manera aislada, que cada uno se siente en lugares distintos, y le preguntamos cuál es el público de valor a los cuales nosotros estamos apuntando para potenciar justamente o resolver una problemática de ese público de valor, deberían responder lo mismo estas personas. Y eso no suele pasar en las organizaciones. No sabemos para quién trabajamos, quién es nuestro cliente. Y si tenemos justamente estructuras que fomentan la especialización, mucho menos. Y vamos a ver por qué.
Este sistema de creación justamente lo que invita desde la mirada del mundo de los negocios es activar lo que se llama océano azul, es salir de la mirada de la competencia y entrar en la mirada de la diferenciación o la innovación. Para entrar en la mirada de la diferenciación y la innovación, y si tenemos que activar justamente un sistema de creación de valor, hoy la palabra valor se escucha muchísimo y el concepto de valor es muy preciso de la mirada de la agilidad empresarial, que lo vamos a ver en un ratito, internamente nos invita a que salgamos de un paradigma de control y entremos a un paradigma de colaboración. ¿Por qué? Porque para crear valor necesitamos que todas las partes de mi sistema colaboren, no que estemos controlando y tengamos procesos predecibles. Justamente tenemos que tener procesos que nos inviten a la experimentación para crear valor y entender cómo podemos resolver la problemática de ese público objetivo. Esta colaboración pone mucho foco en nuestro clima organizacional. Fíjense que las variables que veníamos conversando antes, que era time to market, costo y calidad, se transformaron desde la mirada de la agilidad en poner foco en el valor y poner foco en el clima y en la colaboración. Estas variables son variables que necesitamos incorporar en nuestras organizaciones, ¿sí? A estas variables se les llaman variables outcome. Ya no nos diferenciamos por time to market, tampoco nos diferenciamos por calidad y costo. Si tenemos organizaciones que tienen el mismo time to market, que tienen la misma calidad y que tienen el mismo costo, ¿cómo me diferencio? La respuesta está de la mirada de la agilidad por tu propuesta de valor externa y por tu propuesta de valor interna. Hay que trabajar esas dos propuestas de valor para encontrar un sistema diferenciador que te permita a vos sobrevivir en un mundo hipercompetitivo como el que estamos viviendo. El tema es que para activar estas propuestas de valor externa y externa, no podemos hacerlo de una estructura con foco en la especialización. No podemos seguir trabajando en un contexto donde haya dirección comercial, dirección de operaciones, dirección de marketing, dirección de sistemas, dirección, áreas, gerencias. Tenemos que salir de esas estructuras tradicionales y tenemos que generar estructuras que pongan foco en el valor que queremos generar. Las estructuras desde la mirada de la agilidad empresarial son estructuras que no se basan en la especialización, sino que se basan en la entrega de valor. Esto que está acá, que venimos conversando, este viaje que nos permite, nos está invitando la agilidad empresarial, es a que salgamos de una visión del mundo de los negocios desde la mirada de la competencia, entremos a la visión del mundo de los negocios desde la mirada de la creación, empecemos a poner foco en quién es realmente nuestro público de valor y en base a eso crear un sistema de valor interno que active en nuestra dinámica organizacional la colaboración. Por eso se habla de procesos colaborativos en las organizaciones ágiles, pero para activar procesos colaborativos necesitamos evolucionar nuestra estructura organizacional. No podemos nosotros cambiar nuestra cultura organizacional si no transformamos nuestra estructura organizacional. La estructura organizacional, los procesos y el liderazgo son la clave de una transformación cultural. No hay transformación cultural sin transformación de la estructura organizacional, que es la generadora de hábitos y por ende de culturas. Eso es súper clave. Bien. El tema está que esta dinámica que nosotros venimos viendo, y me parece que es muy importante que lo podamos conectar, no queda en este nivel de customer centric. Este es un pequeño pasito que estamos haciendo nosotros de crear valor al cliente. El paso que se nos está viniendo y ya se está conociendo, y fue Japón que lo liberó, si mal no recuerdo, ya no recuerdo mucho las fechas, pero creo que fue hace un año, que llamó la quinta revolución industrial, que nace a partir de esto que estamos viviendo, es dejar de mirar al cliente en el centro y empezar a activar negocios desde una mirada con impacto en la sociedad, donde tantos clientes como organizaciones estemos co-creando un sistema de valor para mejorar la sociedad donde vivimos. Si uno tiene que definir cuál es el fin último de las organizaciones que hoy estamos viviendo, hacia dónde tenemos que ir,
Las organizaciones que van a sobrevivir en esta evolución histórica y necesaria, es aquellas organizaciones que tienen un impacto positivo en la sociedad. Hacia ahí estamos yendo. Hacia ahí estamos yendo. Se lo conoce como Society Centric. Fíjense qué interesante, porque nosotros venimos desde la primera revolución y la segunda revolución en un esquema organizacional basados en foco interno, se le llama, haciendo push de nuestros productos y servicios y buscando eficiencia interna. A partir de la tercera revolución industrial nos pone en jaque eso. Hay lo que se llama un giro copernicano, en donde lo que se pone en el centro es el cliente, y a partir de ahí ya no sigo la competencia. Cualquiera puede ser mi competencia, con lo cual tengo que tener muy en claro quién es mi cliente. El tema es que hacer customer centric no implica la creación de áreas, no implica la creación de un nuevo departamento, no implica la adquisición de CRM, implica una evolución de todo mi sistema organizacional, negocios, productos, métodos, procesos, estructuras, liderazgo y talento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí la organización deja de poner foco en la eficiencia y empieza a poner foco en la experiencia. Y para que una organización ponga foco en la experiencia, no lo puede hacer bajo la cultura actual desde la era industrial. ¿Cómo es que se conecta todo esto con la transformación que están viviendo las organizaciones hoy en día? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es un condimento histórico, pero vamos a ver ahora cómo es que las organizaciones intentan traducir esta necesidad que se está viviendo, esta presión de los mercados que se está viviendo de máximo nivel de personalización, desde la mirada, vamos a llamarle estructural y metodológica. ¿Cómo es que están las organizaciones tradicionales, cómo lo están haciendo y cómo sería realmente de una mirada ágil? Lo que vamos a ver ahora es diferenciar dos mundos distintos y que tenemos que tener muy presente. Lo que se llama agilidad metodológica de lo que se llama agilidad estructural. La agilidad metodológica es lo que más se conoce hoy en día, pero está poniendo en riesgo justamente a las organizaciones porque está generando el efecto contrario a lo que nosotros esperamos, ¿sí? La agilidad metodológica que la vamos a explicar ahora es un buen condimento, un buen puente para la transformación, pero no es la transformación per se. Cuando hablamos de agilidad metodológica, nos referimos a las organizaciones que mantienen su misma estructura organizacional, ¿sí? Mantiene sus departamentos, sus niveles de jerarquía, mantiene sus direcciones, mantiene todo el sistema de poder como la organización tradicional nos fomenta, y activa, paralelo a esto, un sistema de proyectos que lo que buscan es justamente resolver la dinámica organizacional propia de una estructura tradicional. Entonces la organización se desdobla. Este desdoble está generando mucho impacto hoy en día en las organizaciones. A este concepto se lo suele llamar aceleración del negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando esto? Primero, desde la mirada del cliente, si tenemos al cliente acá afuera de nuestra organización, no hay una mirada integral del cliente. Tenemos la mirada comercial del cliente, la mirada de tecnología del cliente, tenemos la mirada de operaciones del cliente, la mirada de marketing del cliente. Es como que hicimos un slicing del cliente, no hay una mirada integral del cliente. Quizás algunas organizaciones intentan resolver esto agregando nuevos departamentos, por ejemplo, un departamento de Customer Centric o un departamento de innovación o un departamento de procesos. Pero estos departamentos no pueden lograr la mirada integral del cliente desde una dinámica organizacional, lo logran desde una dinámica de procesos o proyectos. Y es ahí donde fallamos, porque este Customer Centric necesita la colaboración de todo el sistema organizacional para poder entregar ese valor. Lo mismo que un área de procesos, lo mismo que un área de proyectos. Entonces, esa dinámica de interacción en estas organizaciones tradicionales para empezar a darle ritmo a estos hilos
lo hace a través de proyectos. Estos proyectos que hablábamos acá. Es por eso que una vez por año los comités ejecutivos se reúnen y definen cuáles son los proyectos estratégicos en los cuales se empiezan a armar diferentes equipos multidisciplinarios. Estos ustedes, si ya vienen trabajando en alguna organización, es muy natural ver que nuestra organización tiene dos formas: el RAM, lo actual, y los proyectos. El tema es que también desde el mundo del colaborador, desde la puerta hacia adentro, este colaborador empieza a trabajar en su run, en su área, empieza a trabajar en los proyectos que se suma, ¿sí? Puede trabajar en más de un proyecto, y a su vez quizás tenga que resolver bugs heredados, y a su vez quizás tenga que resolver un montón de cosas que se suman a su backlog. Entonces fíjense que empezamos también haciendo un slicing justamente del colaborador. El nivel de estrés que está generando la dinámica de aceleración del negocio en las organizaciones es abismal. Pero ¿por qué está pasando esto? Porque lo que está pasando es que estos proyectos están naciendo bajo de una mirada tradicional, porque estos proyectos vienen de la mirada de querer hacer las cosas más rápidos. Es por eso que desde la mirada metodológica estos proyectos están buscando entregar las cosas más rápido. ¿Y el cliente? Y si yo sigo acelerando y fogoneando, como se dice, incendiando esta dinámica de los proyectos, el comité ejecutivo se enamora porque estos proyectos funcionan, realmente generan velocidad en la organización. El tema es que esa velocidad genera que lo que van entregando como incremento estos proyectos en mi dinámica organizacional lo tiene que sostener la misma estructura, con lo cual empieza a pasar que mi organización entra en un nivel de estrés muy alto. Y las personas entran en un esquema que ya conocemos de no tengo tiempo. O estoy en tantos lugares que el nivel de multitasking afecta la productividad organizacional. En este tipo de organizaciones se está pagando por tiempo perdido, creyendo que mientras más cosas hacemos, más productivos somos. Justamente todo lo contrario. Y si le sumamos a esto la complejidad de que en esta dinámica de proyectos nosotros le sumamos agilidad y le ponemos la palabra agilidad, y hay muchos quizás le ponemos el nombre de squad o le ponemos el nombre de tribus, y ahí duele un poquito el estómago cuando uno escucha esto, porque lejos está la agilidad de esos tribus y squads desde la mirada de la agilidad empresarial, lejísimos está de esos niveles. Lo que empieza a pasar acá es que esta cultura empieza a chocar con la otra cultura. Y cuando uno empieza a activar un choque entre culturas, a estas personas que están acá le vamos a pedir que colaboren. Cuando la dinámica no está de la, no hay una dinámica de colaboración desde la cultura tradicional, hay una dinámica de control. Entonces empieza a generarse lo que llama una esquizofrenia organizacional. ¿Sí? Acá hay mucho para charlar, gente, hay un montón de cosas de que se genera acá, lo que llama agilidad metodológica, pero tengan en cuenta que cambiar únicamente los títulos a lo que es la gestión de proyectos y sumarle agilidad a los proyectos desde una dinámica donde se mantiene la misma estructura de poder, no hay una transformación cultural. Lo que hay es una agilidad metodológica, que te puede llegar a poner en riesgo porque estos proyectos no están enfocándose en el valor, están enfocándose en el time to market, porque es la variable que está liderando estos proyectos, ¿sí? A esto se lo conoce como aceleración del negocio, y el riesgo más grande que se conoce de esta mirada, que ya es muy conocido por muchas empresas internacionales, es lo que se llama deuda de negocio. La deuda de negocio es lo que genera es que a partir de la dinámica de acelerar los proyectos y del multitasking, lo que se ponga en riesgo es la calidad de lo que se entrega. Entonces empiezan a aparecer pequeños defectos de los diferentes proyectos. Imagínense iniciativas, no sé, 300, 400 iniciativas activas de una mirada, vamos a decirles, orquestadas con agilidad. La cantidad de efectos que puedes generar en tu negocio es altísimo, ¿sí? Y ni hablar que estas personas que están acá están trabajando en doble cultura, en doble nivel, con lo cual hay un sistema de esquizofrenia muy grande. Esta mirada metodológica funciona desde un esquema de transición.
pero la agilidad empresarial lo que nos invita es que lo miremos de otra manera. La agilidad empresarial lo que nos invita es que nosotros empecemos a conectarnos con lo que significa valor realmente para nuestra organización. Nos invita a mirar este océano azul que veníamos conversando. Para definir qué significa valor tenemos que definir cuáles son nuestros focos de valor. Y lo que voy a mostrar acá es una forma distinta de ver organizaciones. Lo que ustedes van a ver acá es muy difícil que lo podamos mapear para las estructuras tradicionales porque no existen, ¿sí? Lo que tenemos que entender que la agilidad está conectada con potenciar nuestros negocios. Con lo cual, si nosotros queremos potenciar los negocios, tenemos que tener muy en claro cuáles son los negocios que queremos potenciar. Los focos de valor no es más que la estrategia de la organización desde la mirada de los negocios. La estrategia es igual a negocio y es igual a estructura. La estructura organizacional habla idioma de estrategia. Por eso las organizaciones ágiles, las estructuras organizacionales es la representación de la misma estrategia organizacional. No hay una organización con la misma estructura dentro del ámbito organizacional, dentro del ámbito de la agilidad, parecida a otra organización. Son totalmente distintas. Nuestras organizaciones son casi copy-paste de otra organización. Tenemos el departamento de recursos humanos, el departamento de productos. En la agilidad no existe un copy-paste. Justamente lo que existe es entender realmente cuál es la estrategia, por ende nuestros negocios y por ende defino nuestra estructura. Es por eso que en el ámbito de la agilidad empresarial definimos dos ejes de negocios, lo que se llaman negocios customer-centric o lo que se llaman negocios product-centric. Estos negocios, que le llamamos focos de valor, que se pueden ser negocios actuales o emergentes o futuros, son las unidades de negocios que de la mirada de la agilidad yo quiero orquestar. Estos circulitos que están acá son unidades de negocio. Desde una mirada, por ejemplo, de un cliente que hemos trabajado en la industria bancaria, desde este cliente particular, por ejemplo, termina siendo lo que es banca individuos, banca previsional, la banca empresas, y de producto puede llegar a ser inversiones, créditos, garantías. Esos conceptos que yo le nombré recién, desde esta mirada de la transformación, son unidades de negocio. No hay departamento comercial, no hay departamento de operaciones, no existe el concepto de direcciones de esta mirada. Es un ecosistema de negocios los cuales nosotros queremos potenciar, por eso se llaman focos de valor, por eso mi estructura sigue mi estrategia. Esta parte es la más importante de la transformación, porque de la mirada de la agilidad metodológica, desde una mirada tradicional, no hay concepto de focos de valor, hay iniciativas. Es casi como que una vez por año me junto a hacer un brainstorming de las iniciativas que quiero potenciar, porque entiendo que por ahí voy a ser diferencial. Y muchas de las iniciativas de la mirada de la agilidad viene con foco a la eficiencia, mejorar el time to market, costo-calidad. De la mirada tradicional, de la mirada ágil, todo lo contrario. Buscamos potenciar valor, donde la eficiencia tiene que estar al servicio de la experiencia. ¿Qué significa esto? Si la eficiencia tiene que estar al servicio de la experiencia, hay áreas que van a seguir existiendo, que le van a dar servicio a todo este ecosistema de negocios. A estas áreas que son comunes a todos, su foco es la eficiencia. Por eso se dice que estas áreas están al servicio de la experiencia, que son los negocios. Ahí está, se trabó. Entonces, estas áreas de eficiencia son las que son plataforma de eficiencia de mi organización ágil y los negocios son plataforma de experiencia. Acá se arma una matriz, pero hay algo interesante que sucede en el medio. Es que estos negocios que nosotros definimos de la mirada de la agilidad comparten ciertas habilidades comunes. Por ejemplo, si de la mirada tradicional, esa dirección comercial, por ejemplo, se transforma y se reorienta en los diferentes negocios, ese comercial que estaba en la dirección empieza a ser una habilidad comercial en los negocios. Y por ejemplo, supongo que sea otra área que también se transforma y se va completando estos negocios con habilidades. Y supongamos que sean más áreas que se van transformando
y empiezan a generar estos equipos multidisciplinarios. Estas disciplinas se transforman y se conversan en comunidades de práctica. Aquellos negocios que comparten disciplina se reúnen para potenciar esa práctica común de los diferentes negocios. Y acá se arma esta hermosa matriz que se puede dibujar de diferentes maneras, y hay un montón de gráficos que se pueden llegar a hacer para visualizarla, pero fíjense que nada que ver una organización tradicional con enfoque metodológico de una organización ágil. La organización ágil pone foco en la experiencia de esos negocios y utiliza una plataforma de eficiencia de aquellas áreas que son comunes a los negocios para potenciarla. ¿Sí? Para cerrar, equipo, el salto gigante que se está dando desde el ámbito de la agilidad empresarial y que nos invita a repensar nosotros la forma de ver el mundo de los negocios, productos, métodos, procesos, estructura, liderazgo y talento, tiene que ver con salir desde una mirada de enfocarnos únicamente en los resultados cortoplacista y simplemente mirando justamente en el eje monetario, vamos a llamarlo, y empezar a conectarnos con el propósito para llegar a esto que nosotros hablábamos de generar un impacto en la sociedad. Las organizaciones ágiles tienen muy en claro que las personas que se suman a nuestras organizaciones pasan más del 80% de sus vidas trabajando en organizaciones, con lo cual si no conectamos nuestro día a día con un propósito de transformación de la sociedad, es muy digamos que se termina siendo muy vago la relación de la persona que colabora con nuestras organizaciones, con nuestro propósito que queremos fomentar, ¿sí? Entonces, salimos de un paradigma de foco en los resultados y entramos a un paradigma con foco en el propósito. Otro salto que se está dando en este ámbito de todos los elementos que yo les comenté es salir del concepto de control, y ya lo vimos, a irnos al concepto de la colaboración, que tiene que ver, si yo quiero activar un sistema de creación de valor, no lo puedo hacer una mirada del control, lo tengo que hacer una mirada de la colaboración. Salir de un concepto de la especialización, entrar a una mirada de valor. Y acá lo que nos invita es que no nos enamoremos de nuestros roles. Nuestros roles son situacionales y a partir de la era de la agilidad ya no se ve la especialización como un eje diferenciador, se ve la entrega de valor y por ende las personas se empiezan a convertir en multidisciplina. Salir de la mirada de sostener el status quo y activar la mirada de la experimentación. Bienvenidos los errores. Activemos organizaciones en modo beta constante. Experimentemos y aprendamos en el hacer. Y lo último, que es el gran salto de estas organizaciones tradicionales hacia las organizaciones ágiles, es salir del egocentrismo. Yo como organización defino el producto y servicio, yo como organización pusheo producto y servicio, yo como individuo abarco cosas y eso hace que la organización no evolucione. Salimos del egocentrismo y entramos en lo que tiene que ver con el ecocentrismo, tanto a nivel individuo como equipo como organización. Por eso hablamos a nivel organizacional de la era del society centrism. Egocentrismo. Fíjense estos saltos cuánticos que busca la agilidad empresarial, pero no desde una mirada metodológica, sino desde una mirada estructural. Para cerrar, equipo, y darnos un espacio para escucharnos, la agilidad empresarial es eso, una evolución en la forma de ver los negocios, la forma de ver nuestros productos y servicios, la forma de evolucionar nuestros procesos y métodos, la forma de evolucionar nuestras estructuras organizacionales y por ende el liderazgo y el talento. Teniendo una mirada sobre propósito, no sobre resultados, una mirada en la colaboración, no sobre el control, una mirada en la entrega de valor, no en la especialización, una mirada en la experimentación, no sobre el status quo, y una mirada en el ecocentrismo, no en el egocentrismo, para ser competitivos en
una era de mercados complejos súper agresivos. Bienvenidos a la agilidad empresarial. Esto que está acá está mucho más lindo dibujado, se los voy a compartir ahora por chat, ¿sí? Y les va a quedar a ustedes este material para que lo puedan escuchar también en las redes que les va a comentar después Germán. Bueno, dejo de compartir, ahí está. Y eso. Muy poderoso, David, muy poderoso. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le vamos a rolar un link para ver si se quieren registrar para obtener más información de agilidad empresarial y para compartirles esto que les comentaba David y también el video de esta charla cuando lo subamos al canal de YouTube de Scrum México. Hay varias preguntas, David. Muy poderoso lo que mostraste y Angie pregunta, ¿cuáles serían tus recomendaciones o la primera cosa que una empresa debe hacer para, o debe fijar la atención para poner en marcha un proyecto de transformación o de agilidad empresarial? Está buena la pregunta, Angie. Lo que se suele hacer es trabajar con el comité ejecutivo en definir la propuesta de valor. ¿Qué significa la propuesta de valor? Es una vez que la dirección entiende que la agilidad va más allá que un enfoque metodológico y está relacionado con un enfoque de evolución de los negocios y por ende su estructura, el comité ejecutivo tiene que definir lo que es propuesta de valor. La propuesta de valor está relacionada con los focos de valor, cuáles son los negocios. Entonces, el primer paso que tiene que hacer una empresa hacia la transformación, hacia la agilidad empresarial, es definir cuáles son los negocios actuales, emergentes y futuros que quieren potenciar. Esa propuesta de valor es la que da entrada a la transformación, porque a partir de ahí empezás a evolucionar tu estructura para potenciar los negocios. Porque justamente toda la evolución estructural la haces en base a cómo querés darle fluidez a esos negocios. Entonces, el primer paso es definir la propuesta de valor. Perfecto, perfecto. Miguel Araiza, cuando comentabas de las especializaciones, preguntaba si ser Scrum Master o Agile Coach es una especialización. Sí, por eso el Scrum Master y el Agile Coach tienen que evolucionar desde una mirada de las competencias de la agilidad empresarial. ¿Qué es lo que decimos de la agilidad empresarial desde el ámbito de las competencias y el desarrollo de los roles hacia una no especialización? O vamos a llamarle múltiple especialización, porque tampoco buscamos ser generalistas, sino buscamos ser multiespecialistas. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que tenemos que nosotros como agentes de cambio desarrollar 4 competencias. Más allá de las competencias ágiles, tenemos que desarrollar competencias sociales que nos permitan interactuar, que son las genéricas y entendemos que es algo que podemos ir haciéndolos, pero no existe desde el ámbito de la agilidad empresarial, no existe un coach que no conozca el negocio donde está involucrado. Entonces tenemos que conectarnos también con las competencias del negocio. ¿Cuáles son los negocios que queremos potenciar y qué tanto necesito entender el negocio para poder nosotros diseñar la mejor estrategia de intervención? Y la última competencia son las habilidades técnicas. El Scrum Master, el agente de cambio, tiene que desarrollar habilidades técnicas referidas a la industria. Entonces, desde la mirada de la agilidad empresarial, el Scrum Master, el agente de cambio, deja de ser neutral y empieza a ser un especialista en la industria donde se está metiendo y, por ende, ser parte de las decisiones de cómo evoluciona la organización. No somos agentes neutrales, somos agentes que intervenimos en la toma de decisiones, incluso con el comité ejecutivo. Somos la mano, vamos a decirle, el equipo donde el comité ejecutivo, el comité directivo o los inversionistas descansan desde una mirada metodológica porque nosotros tenemos esas habilidades para poder potenciarlo. Dejamos de mirar solamente Scrum como metodologías y empezamos a mirar una dinámica mucho más compleja que es la transformación. Muy bueno. Belén creo que está relacionado con esto y es como una confirmación. Entonces Belén dice, se trata entonces de pensar en la agilidad en el sentido de cambio filosófico y en función de la organización en general y no de las metodologías ágiles como marco de trabajo. Sí, en el sentido, yo diría más que filosófico, cultural, porque lo vas a ver más tangible. Y si esa frase la repensamos y si ponemos lo siguiente, se trata entonces de pensar la agilidad en el sentido cultural, que implica la evolución de las estructuras, los procesos y el liderazgo, en función de la organización en general, y no de las metodologías ágiles como marco de trabajo. Genial, genial. Ahí David nos tira flores, ahí dice que la práctica es muy buena y que quiere ver la grabación.
Y creo que ya estamos en tiempo, David, ya estamos, son las 7:30, así que hay mucha gente que quiere la información y que quiere la grabación, la información y todo. Les dejo otra vez un link por acá para que se registren y que nosotros les vamos a compartir ahí la información de la plática. También voy a colgar el link en los comentarios de Meetup, eh, así están informados. Eh, Nosotros desde Scrum México estamos muy contentos de ser partners de Enterprise Agility Institute y empezamos ya con temas de cursos alrededor de la agilidad empresarial. Entonces también los invitamos a ver la información de los cursos. Y por mí nada más, no sé, David, si querés agregar algo. No, simplemente como invitarlos a desafiar esa mirada que venimos teniendo de la agilidad enfocada en la metodología, que no nos enamoremos de los métodos y creo que tenemos que intentar salir de los marcos metodológicos que nos restringen, empezar a tener una mirada conectada al mundo de los negocios, a la evolución natural de las organizaciones y a entender que la agilidad lo que busca es justamente dar respuesta a este mercado competitivo. Y para eso tenemos que orientar nuestras estructuras, procesos, liderazgo, talento a esos negocios. Entonces, salgamos de esa mirada metodológica y entremos en una mirada de agilidad cultural, ¿sí? Donde evoluciona estructura, proceso y liderazgo, y que realmente es un desafío y no hay transformación, ¿sí? Si no hay involucramiento genuino del comité ejecutivo. El resto podemos llamarlo que es una evolución metodológica, pero no una evolución cultural. Las organizaciones que no se están transformando hacia la agilidad empresarial desde una dinámica estructural y si hay una del entorno que se está transformando, la verdad que genera mucha presión y nuestras organizaciones podrían llegar a estar en riesgo si no lo hacemos, ¿sí? Eso es lo más importante de todo esto. Muy bien, David. Genial, genial cierre. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que estuvieron Gracias, Germán. conectados. Les vamos a pasar la información para que ahí la compartan con su comité directivo también, y que vayamos difundiendo el mensaje. Así que muchas gracias, buenas tardes o buenas noches a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, Germán. Chao, chao. Chao, chao, equipo. Hasta luego.